Presente. Ávila Tiscareño José Osvaldo. Presente. Castorena Berreyesa Norma Angélica. Presente. Flores Escobedo Guadalupe Celia. Presente. Torres Mercado Jorge. Presente. Samarripa Sandoval Adolfo Alberto. Presente. Dávila Ramírez Carolina. Presente. Hernández Vaca Patricia Mayela. Presente. Barragán Ocampo Leroy. Roy, presente. González Nava José María. Holguín Serna Julia Arcelia. Presente. Bugarín Cortés Lindiana Elizabeth. Bueno, y con ese lente, ¿cómo salen las fotos? Uribe Góngora Gustavo. Presente. Más chiquito, ¿cuál es el? Sandoval Cardona Carlos Alberto. Domínguez Luna Santiago. Román Lira Guadalupe Nayeli. Presente. Oropesa Muñoz Lorena Esperanza. Presente. López de Lara Díaz Arturo. Cabral Soto Felipe. Presente. Ortega Cortés María Elena. Presente. Bañuelos de la Torre Giovanna del Carmen. Presente. Reveles Carrillo Samuel. Adabache Reyes María Guadalupe. Carrera Pérez Omar. Presente. González Martínez María Guadalupe. Presente. Medina Lizalde José Luis. Presente. Bueno. Cruz de Lira Marisaura. Presente. Hola, ingeniero, muy bien. Y Aguirre Borrego Iris. Presente. Le informo, diputado presidente, que existen 25 diputados presentes, entonces existe quórum para iniciar sesión. Diputado presidente, para registrar mi asistencia, Carlos Sandoval, por favor. Claro que sí, diputado. Por favor, diputada secretaria. Con gusto, diputado presidente. Habiendo quórum legal y conforme a lo establecido por los artículos 57 de la Constitución Política del Estado, 71, 74, 75, 79, 98, 101, 104 y 105 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 20, 77, 78 de nuestro Reglamento General, da inicio esta sesión. Diputada secretaria, para registrar, por favor, los justificantes del diputado Arturo López de Lara Díaz y la diputada María Guadalupe Adabache Reyes. Con gusto, diputado presidente. A consideración de esta honorable asamblea, el siguiente orden del día. Número 1, lista de asistencia. Número 2, declaración de quórum legal. Número 3, lectura de una síntesis de las actas de las sesiones de los días 2, 4 y 9 de mayo del año 2017. Discusión, modificaciones en su caso y aprobación. Número 4, lectura de una síntesis de la correspondencia. Número 5, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que la honorable 62ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas declara que la Ley Nacional de Ejecución Penal se incorpora al marco jurídico del Estado de Zacatecas. Número 6, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas. Número 7, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el título y diversas disposiciones de la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, decomisados o abandonados para el Estado de Zacatecas. Número 8, lectura de la iniciativa de punto de acuerdo que emite la convocatoria para elegir a los integrantes que conformarán la comisión de selección que designará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Número 9, lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las distintas dependencias del Gobierno del Estado de Zacatecas a poner en marcha una campaña publicitaria para la socialización de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Zacatecas. Número 10, discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 3º transitorio de la Ley de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Zacatecas. Número 11, discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que a través del Instituto Zacatecano de Cultura y la Secretaría de Turismo fortalezca los lazos de coordinación con el sector turístico y cultural.
Número 12, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo al escrito de denuncia presentado por el magistrado presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas en contra del Honorable Ayuntamiento de Villa González Ortega, Zacatecas. Número 13, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo al escrito de denuncia presentado por el magistrado presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas en contra del Honorable Ayuntamiento de Jerez, Zacatecas. Número 14, asuntos generales, y número 15, clausura de la sesión. Se pregunta a las y los ciudadanos diputados si están de acuerdo con el orden del día de esta sesión que ha sido leído. Quienes lo aprueben, sírvanse manifestarlo en forma económica y solicito a la primera secretaria de cuenta del resultado de la votación. Diputado, Quienes estén a favor, para poder votar solicito registro mi asistencia, por favor, Samuel Reveles Carrillo. Diputada secretaria, para registrar la solicitud de asistencia del diputado Samuel Reveles Carrillo, y de nueva cuenta pregunto a la Asamblea, quienes estén a favor del orden del día, sírvanse manifestarlo. ¿En contra? ¿Abstenciones? Le informo, diputado presidente, que se aprueba el orden del día por unanimidad de las diputadas y los diputados presentes. Muchas gracias, diputada secretaria. Le solicito a la segunda secretaria de lectura a la síntesis de las actas de las sesiones de esta legislatura local de los días 2, 4 y 9 de mayo del presente año. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Síntesis del acta de la primera sesión ordinaria de la Honorable 62ª Legislatura del Estado, celebrada el día 2 de mayo del año 2017 dentro del segundo periodo ordinario de sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional, con la presidencia del ciudadano diputado Adolfo Alberto Samarripa Sandoval, auxiliado por las legisladoras Carolina Dávila Ramírez y Patricia Mayela Hernández Vaca como secretarias respectivamente. La sesión dio inicio a las 10 horas con 55 minutos con la asistencia de 20 diputados presentes y bajo el siguiente orden del día. Número 1, lista de asistencia. 2, declaración de quórum legal. 3, designación de una comisión de cortesía. 4, comparecencia del general brigadier retirado Froilán Carlos Cruz, secretario de Seguridad Pública. 5, preguntas de los ciudadanos diputados. 6, respuesta de los ciudadanos diputados. 7, réplica de los ciudadanos diputados. Y 8, clausura de la sesión. Síntesis del acta de la segunda sesión ordinaria de la Honorable 62ª Legislatura del Estado, celebrada el día 2 de mayo del año 2017 dentro del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional, con la presidencia del ciudadano diputado Adolfo Alberto Samarripa Sandoval, auxiliado por las legisladoras Carolina Dávila Ramírez y Patricia Mayela Hernández Vaca como secretarias respectivamente. La sesión dio inicio a las 12 horas con 12 minutos con la asistencia de 21 diputados presentes y bajo el siguiente orden del día. Número 1, lista de asistencia. 2, declaración del quórum legal. 3, discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de las iniciativas de reforma de diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Zacatecas en materia de abigeato. 4, discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de las iniciativas con proyecto de decreto por las que se reforman diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas y de la Ley sobre bebidas alcohólicas para el Estado de Zacatecas. 5, discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual exhortan a la legislatura del Estado de Zacatecas a adecuar disposiciones jurídicas en materia de accesibilidad a estacionamientos a fin de que contemplen tarifas accesibles, espacios suficientes y adecuados para personas con discapacidad y mujeres embarazadas, que remite la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 6, discusión y aprobación en su caso del dictamen referente a la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Finanzas y Educación con la finalidad de regularizar el salario base de cotización. Y 7, clausura de la sesión. Síntesis del acta de la sesión ordinaria de la Honorable 62ª Legislatura del Estado, celebrada el día 4 de mayo del año 2017, dentro del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional, con la presidencia del ciudadano diputado Adolfo Samarripa Sandoval, auxiliado por los legisladores Carolina Dávila Ramírez y Samuel Reveles Carrillo, como secretarios respectivamente. La sesión dio inicio a las 11 horas con 27 minutos con la asistencia de 19 diputados presentes y bajo el siguiente orden del día. Número 1, lista de asistencia. 2, declaración del quórum legal. 3, lectura de una síntesis del acta de la sesión del día 7 de marzo del año 2017. Discusión, modificaciones en su caso y aprobación. 4, lectura de una síntesis de la correspondencia. 5, lectura del informe de la mesa directiva anterior.
6. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento Municipal de Chalchihuite, Zacatecas, a convenir con el Instituto Mexicano del Seguro Social la retención de los subsidios, transferencias y participaciones de ingresos federales para el pago de las cuotas obrero-patronales. 7. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento Municipal de Nochistlán de Mejía, Zacatecas, a convenir con el Instituto Mexicano del Seguro Social la retención de los subsidios, transferencias o participaciones de ingresos federales para el pago de las cuotas obrero-patronales. 8. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento Municipal de Juan Aldama, Zacatecas, a convenir con el Instituto Mexicano del Seguro Social la retención de los subsidios, transferencias o participaciones de ingresos federales para el pago de las cuotas obrero-patronales. 9. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento Municipal de Jiménez del Teúl, Zacatecas, a convenir con el Instituto Mexicano del Seguro Social la retención de los subsidios, transferencias o participaciones de ingresos federales para el pago de las cuotas obrero-patronales. 10. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento Municipal de General Pánfilo Nantera, Zacatecas, a convenir con el Instituto Mexicano del Seguro Social la retención de los subsidios, transferencias o participaciones de ingresos federales para el pago de las cuotas obrero-patronales. 11. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento Municipal de Pánuco, Zacatecas, a convenir con el Instituto Mexicano del Seguro Social la retención de los subsidios, transferencias o participaciones de ingresos federales para el pago de las cuotas obrero-patronales. 12. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza al Ayuntamiento Municipal de Villa González Ortega a convenir con el Instituto Mexicano del Seguro Social la retención de los subsidios, transferencias o participaciones de ingresos federales para el pago de las cuotas obrero-patronales. 13. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman y adicionan los artículos 11, fracciones cuarta, quinta, 57, 58 y 60 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas. 14. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversos artículos del Código Penal para el Estado de Zacatecas. 15. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto que adicionan un artículo 8 bis a la ley estatal para la integración al desarrollo social de las personas con discapacidad. 16. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual la 62ª Legislatura del Estado concede la distinción de heroica a la ciudad de Ojo Caliente, cabecera del municipio de Ojo Caliente. 17. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación del Estado para que en coordinación con las autoridades estatales y municipales difundan los lineamientos generales para el uso de la información y la comunicación en el sistema educativo, incluyendo entre estos consejos el uso adecuado de las aplicaciones y las redes sociales. 18. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo mediante la cual la Legislatura del Estado, con el fin de celebrar el inicio de los trabajos del Congreso Local de 1917, celebrará sesión solemne el día 1 de julio de 2017 como símbolo de reconocimiento de la labor jurídica, social y política de los legisladores zacatecanos que participaron en la elaboración y discusión de la Constitución Local de 1918. 19. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo mediante la cual se exhorta al titular del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Fresnillo para que entregue a esta soberanía un informe diagnóstico operativo detallado actualizado con respecto a las condiciones financieras, estructurales y administrativas con el que la CIAPAS desarrolla sus funciones inherentes. 20. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se cita al ciudadano Raúl Brito Berumen, auditor superior del Estado, a comparecer ante esta Asamblea Popular a fin de que informe el Estado que guarda la entidad de fiscalización superior y las acciones que se han emprendido a favor de la transferencia y rendición de cuentas. 21. Lectura del dictamen relativo al punto de acuerdo mediante el que se exhorta a la coordinación de bibliotecas para que conjuntamente con los ayuntamientos promuevan la creación de servicios bibliotecarios rurales. 22. Lectura del dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Desarrollo Cultural para el Estado y municipios de Zacatecas. 23. Lectura del dictamen mediante la cual la Honorable 62ª Legislatura mandata a la Auditoría Superior del Estado para que realice diversas acciones. 24. Lectura del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforme el artículo 2 de la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 25. Asuntos generales. Síntesis.
del acta de la sesión ordinaria de la Honorable 62ª Legislatura del Estado, celebrado el día 9 de mayo del año 2017, dentro del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional, con la presidencia del ciudadano diputado Adolfo Alberto Samarripa Sandoval, auxiliado por las legisladoras Carolina Dávila Ramírez y Patricia Mayela Hernández Vaca, como secretarias respectivamente. La sesión dio inicio a las 11 horas con 51 minutos con la asistencia de 24 diputados presentes y bajo el siguiente orden del día. 1. Lista de asistencia. 2. Declaración del quórum legal. 3. Lectura de una síntesis del acta de la sesión del día 9 de marzo del año 2017. Discusión, modificaciones en su caso y aprobación. 4. Lectura de una síntesis de la correspondencia. 5. Lectura de una iniciativa. De lectura de la iniciativa de la Ley de Protección Civil del Estado y Municipios de Zacatecas. 6. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto que reforme y adiciona diversos artículos de la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas en materia de regulación de los servicios que prestan las empresas en redes de transporte a través de aplicaciones móviles. 7. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 292 del Código Penal para el Estado de Zacatecas. 8. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que el Honorable Ayuntamiento de Jalpa, Zacatecas, solicita la autorización para gestionar y contratar en modalidad de crédito simple o en cuenta corriente hasta por la cantidad de 8 millones más accesorios. 9. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo mediante la cual se exhorta a diversas dependencias de gobierno, así como a los 58 municipios del Estado, a realizar una campaña conjunta de verificación e inspección de los establecimientos donde se comercialicen animales con la finalidad de comprobar que se cumplimente el derecho a la no exhibición de las especies en los espacios donde estén a la venta. 10. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo del Estado para que en la conformación del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes sea tomado en cuenta el Poder Legislativo del Estado, pudiendo ser parte de este grupo desde el ámbito de sus competencias con la representación de algún legislador o legisladora. 11. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado a que en el ejercicio de sus facultades de trámite a las denuncias que se presenten sobre la posible comisión de delitos con relación a la partida presupuestal denominada estímulos a la productividad y eficiencia de los servidores públicos del presupuesto de egresos 2016. 12. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por medio del cual se nombra a la Hemeroteca del Poder Legislativo del Estado centenario de la Constitución Política de 1917. 13. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas a que nombre una comisión especial plural para que en coordinación con la Comisión de Vigilancia y con la participación de la Auditoría Superior, elabore un informe público para que la sociedad conozca lo sucedido y dé curso a los trabajos que permitan legislar sobre las remuneraciones a los servidores públicos. 14. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual la 62ª Legislatura del Estado exhorta al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal se efectúe la revisión urgente de las reformas estructurales. 15. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo de la Federación para que en el ejercicio de sus atribuciones instruya a las dependencias competentes para que a la brevedad emitan políticas públicas y acciones que permitan frenar los precios del gas LP y la energía eléctrica. 16. Lectura del dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforma el inciso C de la fracción primera del artículo 60 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 17. Lectura del dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Becas, Estímulos Educativos y Apoyos Financieros del Estado de Zacatecas. 18. Lectura del dictamen respecto a la iniciativa que adiciona al Código Penal para el Estado de Zacatecas. 19. Lectura del dictamen referente a la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se exhorta al Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas informe a esta soberanía sobre el estado que guarda el proceso de alerta de violencia de género solicitado por organizaciones de la sociedad civil a la Federación. 20. Discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo al punto de acuerdo mediante el que se exhorta a la coordinación de bibliotecas para que conjuntamente con los ayuntamientos promuevan la creación de servicios bibliotecarios rurales. 21. Discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa de proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Desarrollo Cultural para el Estado y municipios de Zacatecas. 22. Discusión y aprobación en su caso del dictamen mediante el cual la Honorable 62ª Legislatura mandata a la Auditoría Superior del Estado para que realice diversas acciones. 23. Discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto
que reforme el artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 24, asuntos generales. 25, clausura de la sesión. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada secretaria. En razón de lo anterior, se someten a consideración de la Asamblea el contenido de las actas referidas para su discusión, modificaciones en su caso y aprobación. Diputado presidente Santiago Domínguez, si puede registrar mi asistencia, de favor. Claro que sí, diputado. Por favor, diputada secretaria. No habiendo observación alguna al contenido de las actas, se someten a su aprobación. Quienes estén de acuerdo con su contenido, sírvanse expresarlo en forma económica levantando la mano. Y pido a la primera secretaria de a conocer a la Asamblea el resultado de la votación. Le informo, diputado presidente, que se aprueba el acta por unanimidad, las actas por unanimidad de los diputados y las diputadas presentes. Muchas gracias, diputada secretaria. Conforme al resultado de la votación, se declaran aprobadas las actas de las sesiones de esta honorable legislatura del Estado, correspondientes a los días 2, 4 y 9 de mayo del presente año, y se instruye a la Dirección de Apoyo Parlamentario para que les dé el trámite correspondiente. Continuando con el orden del día, solicito a la primera secretaria de lectura a la correspondencia recibida. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Número 1, procedencia. Presidencia Municipal de Genaro Codina, Zacatecas. Asunto: remiten un ejemplar de los presupuestos de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2017, debidamente aprobados por el Cabildo en sesión, celebrada el día 11 de febrero del año en curso. Número 2, procedencia. Auditoría Superior del Estado. Asunto: remiten los informes complementarios derivados del plazo de solventación de la revisión de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2015 de los municipios de Juan Aldama, Miguel Auza, Concepción del Oro, Luis Moya, Jiménez del Teul y Mazapil, Zacatecas. Número 3, Auditoría Superior del Estado. Remiten los informes de resultados derivados de la revisión de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2016 que los municipios de Nochistlán, de Mejía, Fresnillo, Río Grande, Calera y Jerez, Zacatecas. Número 4, Presidencia Municipal de Montescobedo, Zacatecas. Envían copias certificadas de las actas de 5 sesiones de Cabildo celebradas entre los días 22 de junio y 23 de agosto del 2017. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada secretaria. A la correspondencia leída se le dará el trámite respectivo por conducto de esta presidencia o, en su caso, por las diputadas secretarias. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que la honorable 62ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas declara que la Ley Nacional de Ejecución Penal se incorpora al marco jurídico del Estado de Zacatecas. Para tal fin, tiene el uso de la palabra la diputada Lindiana Elizabeth Bugarín Cortés, autora de la misma. Muy buenas tardes, con su permiso, presidente. Adelante, diputada. Diputada Lindiana Elizabeth Bugarín Cortés, integrante de la honorable 62ª legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 46, fracción primera y 48, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, 95, fracción primera, 96 y 97, fracción segunda del Reglamento General de este Poder Legislativo, someto a la consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa conforme a la siguiente exposición de motivos. El día 16 de junio del año 2016, por decreto del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Nacional de la Ejecución Penal. La promulgación de esta ley constituye una oportunidad para establecer parámetros para la gobernabilidad adecuada, apegada a derecho y con un ánimo amplio de justicia en los centros de reinserción social, con el objetivo de que las instituciones públicas encargadas de esta tarea otorguen una vida digna y segura a las personas que se encuentran internas.
Ello en atención a que actualmente en la vida de los internos, en cualquiera de sus etapas procesales que se encuentran enfrentando, permea un contexto de vulnerabilidad e inclusive existen casos de abusos de poder o bien violencia de sus derechos humanos. En este contexto, el Estado mexicano ha considerado necesario acabar con las condiciones negativas que se presentan en los centros de reclusión y que vulneran el trato digno que deben recibir los internos, tales como el hacinamiento, la falta de ventilación, carecimiento de luz natural, tratos inhumanos o degradantes, restricciones indebidas de higiene, aislamiento, incomunicaciones, restricciones indebidas al régimen de visitas, debido a que con estas condiciones se viola el derecho a la integridad personal que establece y tutela el numeral 5 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Aunado a lo anterior, diversas instituciones internacionales que velan por la justicia y consecuentemente por el respeto a los derechos humanos, tales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que el Estado mexicano se ha sometido a su jurisdicción. Ha establecido en diversas sentencias que toda persona privada de la libertad tiene derecho a vivir en situación de detención compatible a su dignidad personal, de lo cual el Estado es responsable. Es así que para lograr todo lo anterior y buscar que los centros de privación de la libertad sean eficientes, adecuados y respetuosos a los derechos humanos de las personas que se encuentran internas, se necesita de un proceso complejo de cambios que modernice el texto legal y que además logre que los operadores administrativos y judiciales modifiquen de manera en que entiendan su papel y el modo en los que se desarrollan cotidianamente. En este sentido, de manera completamente al decreto publicado el día 18 de junio del año 2008, por el que se reforma la Constitución en materia de justicia penal y seguridad pública y en estricto apego a lo dispuesto por los preceptos constitucionales 18 y 21, en la parte relativa a la judicialización de la ejecución penal y el régimen de la reinserción social, el Congreso de la Unión de nuestro país tuvo a bien emitir la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sin embargo, siendo una ley de carácter nacional, su entrada en vigor está condicionada a través del régimen transitorio del mismo ordenamiento, disponiéndose en el párrafo 5 del artículo 2 transitorio que, en las entidades federativas donde esté vigente el nuevo sistema de justicia penal, el órgano legislativo correspondiente deberá emitir dentro de los siguientes 10 días al anexo a la declaratoria para el inicio de la vigencia de la presente ley, supuesto normativo en el que se encuentra el Estado de Zacatecas. Consecuentemente, queda de manifiesto que es necesario que este Poder Legislativo emita el anexo a la declaratoria para el inicio de la vigencia de la citada ley dentro del territorio zacatecano. Es preciso señalar, como dato referencial, que el Poder Judicial de la Federación, a través de los tribunales colegiados de circuito, ha establecido que si bien la Ley Nacional de Ejecución Penal fue publicada el 16 de junio del 2016, los beneficios que ésta establece solo son aplicables una vez que se hayan cumplido las condiciones que se refieren en el artículo 2 transitorio de la misma ley. De tal manera, queda precisado a través de la interpretación judicial que en el caso del Estado de Zacatecas, para transitar hacia un nuevo régimen de ejecución de sanciones penales, se requiere emitir la declaratoria mencionada en los párrafos anteriores. Con ello, se logrará dar vida a los beneficios contenidos en la mencionada ley. Se da pauta para ejercer el nuevo marco de actuación para las autoridades relacionadas con esta labor pública y en consecuencia se favorece a todas esas personas que incurrieron en la comisión de algún delito o se les causa de ello, estableciendo mecanismos que permitan garantizar un trato digno conforme al marco constitucional y convencional. Por lo anterior, considero de suma importancia que nuestro Estado sume a la brevedad esta ley en su marco jurídico, para que se lleve a cabo una verdadera reinserción social a través de la estructuración de un programa adecuado y personalizado que le permita a cada individuo en conflicto con las leyes penales atacar los factores que lo llevaron a cometer hechos delictivos, permitiendo así que una vez que las personas compurguen su sanción, se reinserten en la sociedad y tengan posibilidades de ser ciudadanos productivos en la misma sociedad.
Por lo antes expuesto y fundamentado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que la honorable 62ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas declara que la Ley Nacional de Ejecución Penal se incorpora al marco jurídico del Estado de Zacatecas, declarando como primer punto la vigencia. La honorable 62ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, con fundamento en el artículo 2º transitorio del decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de junio del año 2016, declara que el Estado de Zacatecas incorpora a su régimen jurídico la Ley Nacional de Ejecución Penal. En virtud de lo anterior, se dispone a que de una vez publicada la presente declaratoria en el periódico oficial del Gobierno del Estado, la Ley de Ejecución Penal entre en vigor en todo el territorio del Estado zacatecano. Segundo, de los efectos. De acuerdo a lo previsto por el artículo 3º transitorio en la Ley Nacional de Ejecución Penal, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, quedarán abrogados todos y cada uno de los ordenamientos y disposiciones que establezcan normas que deban de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en el ejercicio de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. Procedimiento para resolver las controversias que surgen con motivo de la ejecución penal y medios para lograr la readaptación social en el Estado de Zacatecas. Transitorios. Primero, publíquese la declaratoria en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas para que surtan sus efectos en términos de lo dispuesto por el presente decreto. Segundo, no procederá a acumulación de procesos de ejecución penal cuando uno de ellos se esté transitando conforme a la ley del sistema penitenciario y de ejecución de sanciones del Estado de Zacatecas, de acuerdo a la Ley Nacional de Ejecución Penal. Tercero, remítase la declaratoria a la Cámara, a las cámaras del Honorable Congreso de la Unión, el Poder Judicial de la Federación, a la Secretaría de Gobernación de Gobierno de la República, a las legislaturas estatales y a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, así como a los poderes del Estado de Zacatecas y a los municipios del mismo para su pleno conocimiento. Cuarta, para mayor conocimiento de la población zacatecana, la declaratoria deberá publicarse en uno de los medios de comunicación impresos de mayor circulación en esta entidad federativa, así como en otros medios de comunicación estatales que se consideren pertinente. Zacatecas, Zacatecas, a la fecha de la presentación, la de la voz. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Seguridad Pública y Justicia. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas. Para tal fin, tiene el uso de la palabra el diputado Gustavo Uribe Góngora, autor de la misma. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Diputado Carlos Peña Vadillo, presidente de la mesa directiva de la 62ª legislatura del Estado de Zacatecas, compañeras y compañeros diputados. Con las recientes reformas realizadas por esta soberanía popular a la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, se han logrado grandes avances para combatir las irregularidades y vicios por parte de los abogados y trabajadores al momento de demandar a una entidad pública, lo que ocasionaba un gran perjuicio al patrimonio de estas. Sin embargo, siguen existiendo algunos retos para esta legislatura, en el sentido de tratar de proteger lo más posible las finanzas de las administraciones públicas, así como la forma para llevar a cabo contrataciones de personal durante la temporalidad al frente de estas. Con la presente iniciativa, se pretende llevar a cabo una mayor precisión respecto a los trabajadores de confianza, en el entendido de que este no es un trabajo especial, sino una relación especial entre el patrón y el trabajador, en razón de las funciones que éste desempeña. Aunado a lo anterior, se propone se contemple que aquellos trabajadores de confianza eventuales o que tengan una antigüedad menor de 1 año, solo tengan derecho a una indemnización sin que sea posible su reinstalación en caso de despido injustificado. De igual forma,
y a efecto de no dejar en un estado de vulnerabilidad a los trabajadores de confianza, se han retomado las normas protectoras previstas en la Ley Federal de Trabajo para los casos de indemnización de este tipo de trabajadores, atendiendo en todo momento a los años de servicio prestados a la administración pública estatal o municipal. Es decir, existirá una compensación por cada año de vida entregado al servicio público, lo que permitirá que ellos y sus familias tengan garantizada la subsistencia sin ver afectada su calidad de vida en un mediano plazo. También, con la presente iniciativa, se busca que las bases otorgadas en las entidades públicas no sean producto de las negociaciones entre los titulares de estas y las delegaciones sindicales, ya que ha sido un reclamo sentido de los trabajadores de confianza que cumplen con los requisitos para su basificación y tienen toda una vida dedicada al servicio público, viendo con impotencia que aquellos que no cumplen con la antigüedad mínima requerida logran base como resultado de negociaciones cupulares. Por ello, se propone la intervención del Tribunal de Conciliación y Arbitraje a efecto de que sea garante en el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley. Por otro lado, y a efecto de blindar por completo los procesos legales en materia laboral, se propone que los requerimientos de pago relativos al cumplimiento de laudos sean acotados a un solo requerimiento, el cual deberá llevarse a cabo de oficio por el propio tribunal, y en caso de no llevarse a cabo el pago de las prestaciones a las cuales fue condenada la entidad pública, sea de inmediato solicitado el descuento vía participaciones a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, lo que permitirá que el trámite de pagos a los trabajadores o actores sea de una manera más sencilla y rápida. Y por otro lado, no se vulneren más aún las haciendas públicas del Estado y de los municipios. Por último, y a efecto de que exista paridad en los juicios laborales, se propone que la presentación de la contestación de la demanda por parte de las autoridades públicas sea hasta el momento de la celebración de la audiencia trifásica, ya que permitirá a las entidades públicas el tiempo suficiente para la preparación adecuada de la misma. Lo anterior, atendiendo a que el trabajador cuenta con 2 meses para preparar su demanda y las entidades solo 5 días para llevar a cabo la contestación, a más de que a esta se le da lectura en el momento de la audiencia. Por lo anteriormente expuesto y atendiendo a lo dispuesto por los artículos 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 98 del Reglamento General, presento para su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas. Artículo único, se reforman los artículos 5, 6, 8, fracción segunda, inciso A, 33, párrafo primero, 252, párrafo segundo y 285. Se adiciona el artículo 33 bis y se deroga el artículo párrafo del artículo 252 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 5. Los trabajadores y trabajadoras de confianza, fracción primera, aquellos cuyo nombramiento o ejercicio del cargo requiera de la intervención directa del titular de la institución pública, del órgano de gobierno o de los organismos autónomos constitucionales, siendo atribución a estos su nombramiento o remoción en cualquier momento. Fracción segunda, aquellos que tengan esa calidad en razón de la naturaleza de las funciones que desempeñen y no de la designación que se dé al puesto. Son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia, auditoría, fiscalización, asesoría, procuración y administración de justicia y de protección civil, así como las que se relacionan con la representación directa de los titulares de las instituciones públicas o dependencias, con el manejo de recursos y las que realicen los auxiliares directos, asesores, secretarios particulares y adjuntos, choferes, secretarias y demás personal operativo que les sean asignados directamente a los servidores públicos de confianza o de elección popular. No se consideran funciones de confianza las de dirección, supervisión o inspección que realizan los integrantes del sistema educativo estatal en los planteles educativos del propio sistema.
Artículo 6. Para los efectos del artículo anterior y la debida calificación de puestos de confianza, se entenderán como funciones de primera fracción primera, dirección, aquellos que ejerzan los servidores públicos responsables de conducir las actividades de los demás, ya sea en toda una institución pública o en alguna de las dependencias o unidades administrativas. Fracción segunda, inspección, vigilancia, auditoría y fiscalización, aquellas que se realicen a efecto de conocer, examinar, verificar, controlar o sancionar las acciones a cargo de las instituciones públicas o de sus dependencias o unidades administrativas. Fracción tercera, asesoría, la asistencia técnica o profesional que se brinde mediante consejos, opiniones o ley del trabajo de los servidores públicos del Estado y municipios, dictámenes a los titulares de las instituciones públicas o de las dependencias y unidades administrativas. Fracción cuarta, procuración de justicia, las relativas a la investigación y persecución de los delitos del fuero común y al ejercicio de la acción penal para proteger los intereses de la sociedad. Fracción quinta, administración de justicia, aquellos que se refieren al ejercicio de la función jurisdiccional. Fracción sexta, protección civil, aquellos que tengan por objeto prevenir y atender a la población en casos de riesgo, siniestro o desastre. Fracción séptima, representación, aquellos que se refieren a la facultad legal de actuar a nombre de los titulares de las instituciones públicas o de sus dependencias. Y fracción octava, manejo de recursos, aquellas que impliquen la facultad legal o administrativa de decidir o de determinar su aplicación o destino. Artículo 8. Las y los trabajadores de confianza tendrán las siguientes prerrogativas. Fracción segunda, tendrán derecho a convertirse en trabajadores o trabajadoras de base con opinión del sindicato dentro de las disponibilidades del catálogo de puestos cuando reúnan los siguientes requisitos. Inciso A, que acrediten ante el tribunal a través de las constancias de alta respectivas una antigüedad mínima de 6 años al servicio de un mismo municipio o de la legislatura, o de 12 años como trabajadoras o trabajadores de cualquier otra entidad pública. Artículo 33. La o el trabajador que haya sido separado del empleo injustificadamente a su elección podrá solicitar ante el tribunal que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba o que se le indemnice con el importe de 3 meses de salario. Los trabajadores de confianza eventuales o que tengan una antigüedad menor de 1 año solo tendrán derecho a la indemnización a la que se refiere el artículo 33 bis. Artículo 33 bis. Las indemnizaciones a trabajadores de confianza eventuales o que tengan una antigüedad menor de 1 año consistirán, fracción primera, si la relación de trabajo fuera por tiempo determinado menor de 1 año, en una cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados. Si excediera de 1 año, en una cantidad igual al importe de los salarios de 6 meses por el primer año y de 20 días por cada uno de los años siguientes en que hubiese prestado sus servicios. Fracción segunda, si la relación de trabajo fuere por tiempo indeterminado, la indemnización consistirá en 20 días de salario por cada uno de los años de servicios prestados. Y fracción tercera, además de las indemnizaciones a que se refieren las fracciones anteriores, en el importe de los 3 meses de salario y el pago de los salarios vencidos e intereses en su caso, en los términos previstos en el artículo 33 de esta ley. Artículo 252, se entregará a la parte demandada copia cotejada de la demanda para que en la etapa de demanda y excepciones conteste la demanda, apercibiéndolo de que se le tendrá por contestada en sentido afirmativo si no presenta su contestación, sin perjuicio de que en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas demuestre que la o el actor no era trabajador, que no existió el despido o que no son ciertos los hechos afirmados en la demanda. Derogado. Artículo 282. Transcurrido el término señalado en el artículo 283, la o el presidente, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento de pago, apercibimiento a la o el deudor
de no efectuarlo, se le impondrá una multa de hasta 15 veces la unidad de medida y actualización a la fecha de la diligencia. De no hacerlo y transcurridos 3 días hábiles a partir de dicho requerimiento, el magistrado presidente librará oficio a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado para que exhiba la cantidad de la condena ante la o el presidente del tribunal, quedando autorizada aquella para deducir dicha cantidad del presupuesto o participación que corresponda a la entidad pública morosa. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado. Artículo segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto. Zacatecas, 19 de septiembre de 2017. Gustavo Uribe, diputado. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, señor diputado. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de la Función Pública. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el título y diversas disposiciones de la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados para el Estado de Zacatecas. Para ello, tienen el uso de la palabra la diputada Marilena Ortega Cortés, autora de la misma. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Con su permiso, señoras y señores diputados. Con fundamento en el artículo 96 bis del Reglamento General del Poder Legislativo, le solicito me permita leer una síntesis de la iniciativa que se presenta en virtud de que la iniciativa completa se encuentra en la Gaceta Parlamentaria. Adelante, diputada. Honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas, quien suscribe diputada Marilena Ortega Cortés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en el ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política Libre y Soberana de Zacatecas, 17, fracción 1, 25, fracción 1, 45, 46, fracción 1 y 48, fracción 3 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Zacatecas, 95, fracción primera 96-97 y del Reglamento General, someto a la consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el título diversas disposiciones de la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados para el Estado de Zacatecas, al tenor de la siguiente exposición de motivos. La administración de los bienes asegurados, decomisados, abandonados debe de tener como fin principalmente el resarcimiento de los daños y la restitución de derechos a favor de las víctimas u ofendidos por la comisión del delito. Asimismo, fortalecer las políticas de asistencia social con mayor en apoyo a los grupos de mayor vulnerabilidad. En un Estado democrático, respetuoso de los derechos humanos y comprometido con la transparencia y rendición de cuentas, es indispensable que los bienes que son considerados como instrumentos, objetos o productos del delito sean administrados con la mayor diligencia y respetando al mismo tiempo la cadena de custodia para asegurar la integridad de la prueba. De ahí la necesidad de que las instituciones del Estado de Zacatecas que tienen a su cargo la administración de los bienes asegurados, decomisados o abandonados, integren una política de derechos humanos que favorezca principalmente a la víctima de la violencia de género, de secuestro y trata de personas, así como a las niñas, niños y adolescentes en situación de violencia. En razón de ello, es necesario reformar y adicionar el título de la ley, incorporando el término destino con el propósito de que queden establecidos el destino de los bienes, así como los recursos que se obtengan por ello. Asimismo, se propone adicionar el capítulo primero con el propósito de establecer las disposiciones generales de la ley,
se propone reformar el artículo 1 para integrar como objeto de la ley el destino de los bienes asegurados, decomisados o abandonados, incluyendo aquellos sobre los que se haya decretado la extinción de dominio. Se adiciona el artículo 3 bis para armonizar la legislación con los contenidos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que comprende el inventario de los bienes, instrumentos, objetos o productos del delito que sean asegurados, el registro de este aseguramiento, así como los bienes sobre los cuales se ha decretado la extinción de dominio, los cuales deberán de ser puestos a disposición de la coordinación administrativa. También se propone adicionar un capítulo segundo denominado de la comisión, en el que se incorporan las facultades y obligaciones de la comisión. Se adiciona un artículo 4 bis en el que se refiere que la comisión administrativa será la responsable del registro de la cadena de custodia que se inicia a partir del decomiso de bienes, objetos o productos del delito, los cuales, si bien estarán a disposición del Ministerio Público o autoridad judicial, su custodia será la de la coordinación. Todo ello de conformidad con lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales y la guía relativa en la materia. Se reforma el artículo 7 para señalar que la comisión tendrá la facultad de constituir y administrar los fondos en materia de víctimas de secuestro, víctimas de trata de personas y víctimas del delito y violación de los derechos humanos. Asimismo, se adicionan varias fracciones para destinar los bienes asegurados a favor de las instituciones del Estado o de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la protección y atención a las víctimas del delito, de manera especial aquellas dedicadas a la prevención de la violencia de género, y se establece la obligación de presentar ante la legislatura del Estado los informes correspondientes sobre las facultades establecidas en esta ley. Se reforma el apartado A del artículo 8 con el fin de que el Ministerio Público emita dictamen sobre bienes asegurados o puestos a disposición por la coordinación administrativa, así como para facultar a la autoridad a solicitar al Ministerio Público la demanda de extinción de dominio sobre bienes en comento. Se alude a lo establecido del Código Nacional de Procedimientos Penales, facilitar a la víctima la reparación del daño a que tenga derecho. Por lo que se refiere al apartado B del mismo artículo 8, se reforma para que la Comisión Administrativa tenga facultad de elaborar un informe que se deberá presentar al Poder Legislativo, y se establece en esa que será responsable por lo que corresponda a su materia según lo establecido en los ordenamientos legales. Se reforma el artículo 9 con el fin de que se armonice con los contenidos del Código Nacional de Procedimientos Penales, y señalando que los bienes sobre los que se haya decretado extinción de dominio deberán de aplicarse la ley en la materia. Salud. En los artículos 10 y 19 se establece que podrán residir en depósito un bien mueble o inmueble, tanto personas físicas o morales que estén acreditados ante la coordinación administrativa y cuya experiencia se dé en los campos de atención a mujeres víctimas de violencia, a personas víctimas de secuestro, a mujeres y niños y adolescentes. Las reformas contenidas a los artículos 12, 22, 24 y 25 establecen que los bienes serán utilizados preferentemente para reparar el daño de las víctimas. En el artículo 21 se propone la adopción de una medida especial de carácter temporal o acción afirmativa
compensatoria para que la contratación de personal por parte de la administración de una empresa, negocio o establecimiento intervenida favorezca a las víctimas en la contratación. Por último, se adiciona un capítulo cuarto intitulado Del destino de los bienes, en el que se incorporan dos nuevos artículos, artículo 27 y artículo 28, a la ley en comento, para precisar el destino de los bienes abandonados, decomisados o que se haya decretado la extinción de dominio con el fin de establecer los fondos a favor de las víctimas u ofendidos por los delitos de secuestro, de trata y de violación a los derechos humanos. En el artículo 28 se propone precisar que los bienes asegurados, ya sean bienes o inmuebles, no podrán ser utilizados en beneficio de las instituciones de seguridad pública como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, sino que serán designados preferentemente a instituciones del Estado que tengan como fin la asistencia social, la salud, la educación, el deporte, la cultura, la atención a víctimas, así como a asociaciones de la sociedad civil que trabajan en estos fines. Sería cuanto, ciudadano presidente. Por su atención, gracias. Gracias, diputada. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Seguridad Pública y Justicia. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de punto de acuerdo que emite la convocatoria para elegir a los integrantes que conformarán la comisión de selección que designará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Para ello, tienen el uso de la palabra los diputados integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, autores de la misma. Con su permiso, señor presidente. Adelante, diputado. Y pido me autorice leer una síntesis de la misma, toda vez que se encuentra en la Gaceta Parlamentaria. Claro que sí, diputado, adelante. Antes de iniciar, esperemos que en la Ciudad de México no haya víctimas mortales por el tremendo sismo que acaba de ocurrir. Solidaridad a nuestros compañeros, a nuestras familias. De conformidad con el artículo 94 bis del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, me permito leer la siguiente iniciativa. Diputadas y diputados Adolfo Alberto Samarripa Sandoval, Gustavo Uribe de Góngora, José Luis Medina Elizalde, Lorena Esperanza Oropesa Muñoz, Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, María Elena Ortega Cortés y Roy Barragán Campo, integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la Honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, 46, fracción primera, 113, fracción décima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 95, fracción primera, 96 y 97, fracción tercera de su Reglamento General, sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea Popular la presente iniciativa. La Honorable 62ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, con fundamento en lo establecido en los artículos 3, fracción tercera, 21, fracción primera, incisos A y B, y segundo y tercero transitorios de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Zacatecas, emite la presente convocatoria para elegir a los integrantes que conformarán la comisión de selección que designará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción al tenor de las siguientes bases. Primera, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, fracción primera, inciso A y B de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Zacatecas,
las y los candidatos propuestos por las instituciones de educación superior y de investigación, así como los que propongan las organizaciones de la sociedad civil, deberán cumplir con los siguientes requisitos: ser ciudadano mexicano, de preferencia zacatecano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que merite pena de más de 1 año de prisión, pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que dañe la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena. Contar con credencial para votar con fotografía, no haber desempeñado cargo del secretario o subsecretario general jurídico o titular de organismos públicos descentralizados de la misma administración pública estatal, procurador general de justicia del estado, diputado local o presidente municipal. No haber sido dirigente, candidato de algún partido político o haber ocupado algún cargo de elección popular en los 3 años anteriores a la expedición de la presente convocatoria. No ser ministro de culto religioso y haber destacado por sí su contribución en materia de transparencia, rendición de cuentas o combate a la corrupción. Segunda, las instituciones de educación superior y de investigación, así como las organizaciones de la sociedad civil, deberán presentar sus propuestas acompañadas de la documentación señalada a continuación. Currículum vitae, en el que se precisen por lo menos los datos siguientes: fecha de nacimiento, número telefónico, correo electrónico y una reseña sobre la experiencia profesional, académica o administrativa en materia de transparencia, rendición de cuentas o combate a la corrupción. Deberán presentarse en original. Documentos que respalden la experiencia profesional a que se refiere el inciso que se antecede. Carta bajo protesta de decir verdad, mediante la cual manifieste que no se encuentra suspendido o privado en el ejercicio de sus derechos civiles o políticos, deberá entregarse en original. Carta bajo protesta de decir verdad, mediante la cual manifiesta que conozco o acepto las bases, procedimientos y terminaciones y deliberaciones de la convocatoria para ocupar alguno de los cargos para integrar la comisión de selección que designará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Dichos documentos deberán estar firmados en su margen derecho y en los casos de las cartas bajo protesta de decir verdad deberán contar con firmas autógrafas de la candidata o candidato. Los originales podrán ser requeridos por la Comisión de Seguridad Pública y Justicia en cualquier momento del proceso para su compulsa respectiva. Tercero, la documentación a que se refieren las bases anteriores deberá presentarse a partir del día 20 y hasta el 27 de septiembre del año en curso en la siguiente dirección y horario: calle Fernando Villalpando, esquina con calle San Agustín, sin número, Colonia Centro, Zacatecas, Zacatecas. Horario de recepción de 9 a 20 horas. Una vez registrados las y los candidatos, la Comisión de Seguridad Pública y Justicia procederá a publicar la lista en la página de internet de la legislatura. Cuarta, agotada la etapa de recepción de documentos, la Comisión de Seguridad Pública y Justicia de la Legislatura del Estado, del 28 de septiembre al 4 de octubre del presente año, procederá a la verificación de los documentos y a la realización de las entrevistas en su caso. Dicha comisión acordará el formato y horario de las entrevistas de las candidatas y los candidatos. Quinta, la Comisión de Seguridad Pública y Justicia de la Legislatura del Estado, a más tardar el 5 de octubre, aprobará el dictamen de idoneidad, el cual será sometido a la consideración del Pleno y tendrá como finalidad elegir a 3 ciudadanos o ciudadanas propuestas por las instituciones de educación superior y de investigación, así como a 2 de los propuestos por las organizaciones de la sociedad civil. El listado de candidatos idóneos contenidos en el dictamen de referencia no será vinculatorio en la decisión que tome el Pleno de la legislatura. Sexta, una vez realizado el proceso mencionado en la base que antecede, el Pleno procederá a elegir a los integrantes de la comisión de selección. Séptima, además de los que determine la legislatura del Estado, serán motivo de descalificación la falta de alguno de los documentos, la presentación de documentos apócrifa o alterada y la documentación presentada con dolo o mala fe en el proceso de selección. Octava, los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la legislatura del Estado de conformidad con su legislación y órganos internos. Novena, publíquese la presente convocatoria en la Gaceta Parlamentaria, en la página del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, en el periódico oficial órgano del Estado y por lo menos en un diario de mayor circulación en la entidad.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa de punto de acuerdo. Primero, la honorable 62ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, de acuerdo con lo previsto en los artículos 3º, fracción 3ª, 21, fracción 1ª, inciso A y B, segundo y tercero transitorio de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Zacatecas, emite la convocatoria para elegir a los integrantes que conformarán la comisión de selección que designará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Zacatecas, 19 de septiembre del año 2017, la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. Es cuanto, señor presidente. Creo que lo Gracias, desperté. señor. Gracias, señor diputado. Presidente, con su permiso, presidente, en mi calidad de presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, solicito respetuosamente a esta presidencia de la mesa directiva que la iniciativa de punto de acuerdo que ha sido leída se considere de urgente y obvia resolución, lo anterior con fundamento de lo establecido por el artículo 104, fracción 2 de nuestro reglamento general. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Conforme a su solicitud y el tonote del diputado en tribuna, de conformidad con el artículo 104 de nuestro reglamento general, en el caso que nos ocupa y a juicio de esta presidencia, se pregunta a la Asamblea si considera que este asunto es de urgente y obvia resolución y que sean dispensados los trámites establecidos. Lo anterior en forma nominal, iniciando por mi derecha, y solicito a la segunda secretaria de cuenta del resultado de la votación. Borrego Estrada Mónica, a favor. Luis Medina Lizalde, a favor. Roy Barragán, a favor. Carlos Sandoval, a favor. Lorena Oropesa, a favor. Román Lira Guadalupe Nayeli, a favor. Osvaldo Ávila, a favor. Isadora Santibáñez, a favor. Samuel Reveles Carrillo, a favor. Santiago Domínguez, a favor. María Elena Ortega Cortés, a favor. Lindiana Bugarín, a favor. Dávila Ramírez Carolina, a favor. Felipe Cabral, a favor. Holguín Serna Julia Arcelia, a favor. Adolfo Samarripa, a favor. Hernández Vaca Patricia Mayela, a favor. Jorge Torres Mercado, a favor. Castorena Berreyesa Norma Angélica, a favor. González Nava José María, a favor. Cruz de Lira Isaura, a favor. Iris Aguirre, a favor. Flores Escobedo Guadalupe Celia, a favor. Carlos Peña, a favor. Le informo, diputado presidente, que se aprueba con 24 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en el artículo 104 de nuestro reglamento general, se declara aprobado el trámite de urgente y obvia resolución y se dispensan los trámites establecidos. Continuando con el orden del día y conforme a lo establecido por los artículos 59 de nuestra ley orgánica, 105 y 120 de nuestro reglamento general, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso de la iniciativa de punto de acuerdo referida. Se somete a discusión en lo general la iniciativa de punto de acuerdo. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo general, se pasa a votación nominal iniciando por mi derecha y pido a la segunda secretaria tomar nota e informar del resultado. Borrego Estrada Mónica, a favor. Luis Medina Lizalde, a favor. A favor. Carlos Sandoval, a favor. Lorena Oropesa, a favor. Román Lira Guadalupe Nayeli, a favor. Osvaldo Ávila, a favor. Isadora Santibáñez, a favor. Samuel Reveles Carrillo, a favor. Santiago Domínguez, a favor. María Elena Ortega Cortés, a favor. González Martínez María Guadalupe, a favor. Lindiana Bugarín, a favor. Dávila Ramírez Carolina, a favor. Felipe Cabral, a favor. Holguín Serna Julia Arcelia, a favor. Adolfo Samarripa, a favor. Hernández Vaca Patricia Mayela, a favor. Jorge Torres Mercado, a favor. Castorena Berreyesa Norma Angélica, a favor. González Nava José María, a favor. Cruz de Lira Isaura, a favor. Iris Aguirre, a favor. Flores Escobedo Guadalupe Celia, a favor. Carlos Peña, a favor. Le informo, diputado presidente, que se aprueba por 25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara suficientemente discutida la iniciativa de punto de acuerdo en lo general y, consecuentemente, se somete a votación en se declara aprobada con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento. Se declara aprobada la iniciativa de punto de acuerdo en lo general.
Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 105, fracción tercera y 124 de nuestro reglamento general, pregunta a la Asamblea si algún diputado o diputada desea reservar alguna parte o partes de la iniciativa de punto de acuerdo. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobada en lo general, con fundamento en lo ordenado por los artículos 64 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento general, se tiene por aprobada en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las distintas dependencias del Gobierno del Estado de Zacatecas a poner en marcha una campaña publicitaria para la socialización de la ley para la inclusión de las personas con discapacidad en el Estado de Zacatecas. Para ello tiene el uso de la palabra la diputada Celia Guadalupe Flores Escobedo, autora de la misma. Gracias, Guadalupe Celia. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. La suscrita diputada Guadalupe Celia Flores Escobedo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la Honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 46, fracción primera y 48, fracción tercera del Reglamento General del Poder Legislativo, someto a la consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa de punto de acuerdo conforme a la siguiente exposición de motivos. De acuerdo a la más reciente reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, procesada el pasado 7 de abril en este Pleno Legislativo, donde aprobamos la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Zacatecas, las y los legisladores abrimos paso a una nueva etapa en la vida social e institucional para la no discriminación de las personas en condición de discapacidad. Ahí reconocimos los derechos de las personas con algún tipo de limitación física y o intelectual como una cuestión de garantías individuales, más allá del paradigma de la discapacidad entendida como una enfermedad. La Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Zacatecas ahora nos obliga principalmente a modificar las prácticas culturales promovidas desde la invisibilidad de este grupo de personas por parte del colectivo social. Cuando nos referimos a que las personas con discapacidad sufren de marginación y exclusión, hablamos específicamente de la forma en cómo los patrones de conducta que no permiten la sensibilización y visibilidad de las necesidades de este segmento de la población limitan su pleno desempeño cotidiano. Desde la afirmación de su autonomía, las personas con distintos tipos de discapacidad, ya sea con la ayuda de algún tipo de apoyo personal o comunitario o desde su valía individual, encontrarán que la protección de sus derechos se hace efectiva en la eliminación de barreras, tanto físicas como sociales, para el efectivo goce y ejercicio de las garantías que les son reconocidas, al igual que al resto de la sociedad. A partir de este enfoque, es que ahora miramos el ejercicio progresivo de los derechos de las personas con discapacidad, especialmente en Zacatecas, donde ahora el concepto de inclusión será efectivo no solo en el entorno público, sino también en los espacios privados donde ocurren diariamente. Me refiero en específico a que el principio de no discriminación abarca ya la totalidad de nuestra vida colectiva. Como sociedad, no solo debemos abstenernos de la realización de actos perjudiciales que refuercen la exclusión, sino que además debemos adoptar medidas para reducir las desventajas y otorgar un trato preferente y apropiado hacia las personas vulnerables. Hemos transitado también hacia un momento jurídico donde favorecemos ya la descentralización del órgano encargado de la promoción, protección, respeto y garantía de los derechos humanos de las personas con discapacidad bajo los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad. Ahora es turno del Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas, apoyado en el artículo 23 de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Zacatecas, de realizar una intensa campaña publicitaria con la finalidad de sensibilizar a la población de nuestra entidad de la nueva etapa de inclusión que se abre con la implementación de esta importante normatividad. Para ello, podrá valerse de los medios de comunicación públicos, como en el caso del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, así como los concesionarios privados, mirando en todo momento por el establecido en el artículo 22 de la misma ley, el cual a la letra manifiesta que los medios de comunicación implementarán el uso de tecnología y, en su caso, de intérpretes de la lengua de señas mexicana que
que permitan a las personas con discapacidad las facilidades de comunicación y acceso al contenido de su programación, la cual deberá evitar hacer uso de estereotipos e imágenes que denigren o promuevan la discriminación de las personas con discapacidad. De la misma forma, y en lo referente a la publicidad impresa, el Instituto garantizará el traslado de textos al sistema braille y o comunicación táctil con la finalidad de facilitar el consumo de información en los casos de las personas que presenten alguna discapacidad visual. Todo ello con la finalidad de hacer del conocimiento de la sociedad zacatecana las disposiciones que la normatividad establece en términos de inclusión, respeto y promoción de los derechos progresivos de las personas con discapacidad. La ciudadanía precisa conocer el contenido de la nueva ley de inclusión y qué aspectos específicos prevé con respecto a las políticas de accesibilidad. Artículo 13. Derecho al libre desplazamiento. Artículo 14. Derecho a la vivienda digna. Artículo 17. Movilidad personal. Artículo 18. Acceso al transporte. Artículo 19. Acceso a la justicia. Artículo 25. Derecho a la educación. Artículo 30. Derecho a la salud. Artículo 36. Y otras disposiciones que obligan a una modificación en la forma como el sector público y la iniciativa privada ofrecerán productos y servicios a la población en situación de vulnerabilidad en el estado de Zacatecas. Para darnos una idea de estas nuevas disposiciones contenidas en la ley de la que hago referencia, lo competente a las políticas de accesibilidad, por ejemplo, prevén en su literalidad que, para asegurar la accesibilidad en la infraestructura básica, equipamiento, entorno urbano y espacios públicos en general, se contemplará, entre otros, lo siguiente. 1. Que sea de carácter universal, obligatoria y adaptada para todas las personas. 2. Que incluya el uso de señalización, facilidades arquitectónicas, tecnologías, información, sistema braille, lengua de señas mexicana, ayudas técnicas, perros de asistencia o animales de servicio y otros apoyos. Y 3. Que la adecuación de las instalaciones públicas sea progresiva. O bien, la protección del derecho a la vivienda digna, donde los programas de vivienda de los sectores públicos o privado incluirán proyectos arquitectónicos de construcción que consideren las necesidades de accesibilidad de las personas con discapacidad. De esta manera, no solo es responsabilidad de la administración pública llevar a una nueva etapa el proceso de no discriminación de las personas con discapacidad, sino que la misma ley de inclusión prevé las disposiciones que la iniciativa privada igualmente debe de mirar en torno a los servicios y productos ofertados a esta población. Es por lo anterior que hago un llamado al Instituto para la Atención a Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Zacatecas para que en conjunto con la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Zacatecas y el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, a la brevedad pongan en marcha una campaña publicitaria integral para la socialización de la ley para la inclusión de las personas con discapacidad en el Estado de Zacatecas, siempre previendo la sensibilización del marco regulatorio y la no discriminación. En todo momento, la Coordinación de Comunicación Social deberá privilegiar las necesidades propias del Instituto con respecto al diseño y estrategia comunicacional que más convenga a sus funciones, pues más allá de la centralización de la comunicación institucional, el cuidado y respeto de los conceptos y parámetros con los cuales el Instituto trace su política de difusión son primordiales. Por lo anteriormente expuesto y fundado y con finalidad de promover los procesos de socialización y capacitación para la no discriminación, es que someto a esta Asamblea la siguiente iniciativa de punto de acuerdo. Único. Mediante la cual se exhorta respetuosamente a las distintas dependencias de gobierno del Estado de Zacatecas a poner en marcha una campaña publicitaria para la socialización de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Zacatecas. Firma su servidora, Guadalupe Celia Flores Escobedo. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Cultura, Editorial y Difusión. Siguiendo con el orden del día y conforme a lo establecido por los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica y 120 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 3º transitorio de la Ley de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Zacatecas. Se somete a discusión en lo general el dictamen referido. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. Holguín Serna Julián Celia, a favor. Gracias, diputada. ¿Alguien más? No habiendo más solicitudes de inscripción, se cierra el registro correspondiente y se le concede el uso de la voz a la diputada Julia Holguín.
Hasta por 5 minutos, diputada. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Compañeras y compañeros legisladores, mi intervención es solo para exhortarlos para votar a favor de este dictamen en el que, atendiendo un señalamiento del Instituto Nacional del Acceso a la Información y Datos Personales del INAE, se deroga el artículo 3º transitorio de la Ley de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Zacatecas. Quiero reiterar que dicha observación ha sido catalogada como una observación mínima por el propio INAE, que no trasciende al artículo de la ley, que si bien puede ser motivo de una acción de inconstitucionalidad, el hecho de enmendar lo señalado y lo notificado en tiempo y forma genera una posible acción de inconstitucionalidad que quede sin validez y de esta forma la ley local de Zacatecas sea plenamente constitucional. Gracias al trabajo de esta 62ª legislatura, nuestro Estado fue una de las primeras entidades en acatar el mandato constitucional de la Ley General en materia, habiendo recibido un reconocimiento a nivel nacional. Sin embargo, ante el hecho de legislar derechos de cuarta generación, el margen de error se vuelve mínimo y el análisis a las nuevas leyes locales se vuelve minucioso. De ahí que tras ese análisis de la ley que esta soberanía aprobó para Zacatecas, solo se haya encontrado dicha observación que el presente dictamen enmienda, por lo que ahora sí el proceso de tener nuestra ley local perfectamente armonizada con la Ley General de Datos Personales en posesión de sujetos obligados terminaría finiquitado. Mi reconocimiento a la Comisión de Transparencia por su trabajo y empeño para que nuevamente Zacatecas, de forma proactiva, se convierta en uno de los primeros estados con una ley de datos personales en posesión de sujetos obligados plenamente constitucional. Por ello, los exhorto a todas y a todos a votar en sentido positivo el presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Concluida la lista de oradores, esta presidencia pregunta a la Asamblea si considera que el dictamen o asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en forma económica y solicito a la primera secretaria tome nota de la votación e informe del resultado. Le informo, diputado presidente, que por unanimidad de los diputados y las diputadas se considera que el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara suficientemente discutido en lo general y consecuentemente se somete a votación en forma nominal, iniciando por mi derecha. Y solicito a la segunda secretaria dé cuenta del resultado de la votación. Borrego Estrada Mónica, a favor. Luis Medina Elizalde, a favor. Giovanna Bañuelos, a favor. Carlos Sandoval, a favor. Diputada Lorena. A favor, Lorena Oropesa. Isadora Santibáñez, a favor. Samuel Reveles Carrillo, a favor. Diputado Omar. A Omar Carrera, a favor. Santiago Domínguez, a favor. Marilena Ortega Cortés, a favor. González Martínez María Guadalupe, a favor. Lindiana Bugarín, a favor. Dávila Ramírez Carolina, a favor. Felipe Cabral, a favor. Holguín Serna Julia Arcelia, a favor. Adolfo Samarripa, a favor. Hernández Vaca Patricia Mayela, a favor. Jorge Torres Mercado, a favor. Castorena Berreyesa Norma Angélica, a favor. González Nava José María, a favor. Cruz de Lira Isaura, a favor. Iris Aguirre, a favor. Romalira Guadalupe Nayeli, a favor. Carlos Peña, a favor. Diputado presidente, le informo que tenemos 24 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento, se declara aprobado el dictamen en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de nuestro reglamento general, pregunta a la Asamblea si algún diputado o diputada desea de reservar artículos o parte del dictamen.
No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobado en lo general, con fundamento en lo ordenado por los artículos 64 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro Reglamento General, se tiene por aprobado en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Siguiendo con el orden del día y conforme a lo establecido por los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica y 120 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la iniciativa de punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta al titular del Ejecutivo del Estado para que a través del Instituto Zacatecano de Cultura y la Secretaría de Turismo fortalezca los lazos de coordinación con el sector turístico y cultural. Se somete a discusión en lo general el dictamen referido. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo general, se pasa a votación nominal, iniciando por mi derecha, y pido a la segunda secretaria tomar nota e informar del resultado. Borrego Estrada Mónica, a favor. Luis Medina Elizalde, a favor. Giovanna Bañuelos, a favor. Carlos Sandoval, a favor. Lorena Oropesa, a favor. Isadora Santibáñez, a favor. Samuel Reveles Carrillo, a favor. Omar Carrera, a favor. Santiago Domínguez, a favor. Ortega Cortés Marielena, a favor. González Martínez María Guadalupe, a favor. Lindiana Bugarín, a favor. Dávila Ramírez Carolina, a favor. Felipe Cabral, a favor. Holguín Serna Julia Arcelia, a favor. Adolfo Samarripa, a favor. Hernández Vaca Patricia Mayela, a favor. Jorge Torres Mercado, a favor. Castorena Berreyesa Norma Angélica, a favor. González Nava José María, a favor. Cruz de Lira Isaura, a favor. Iris Aguirre, a favor. Roma Lira Guadalupe Nayeli, a favor. Flores Escobedo Guadalupe Celia, a favor. Carlos Peña, a favor. Diputado presidente, le informo que tenemos 25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento, se declara aprobado el dictamen en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de nuestro Reglamento General, pregunta a la Asamblea si algún diputado o diputada desea reservar artículos o parte del dictamen. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobado en lo general, con fundamento en lo ordenado por los artículos 64 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro Reglamento General, se tiene por aprobado en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Siguiendo con el orden del día y conforme a lo establecido por los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica y 120 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo al escrito de denuncia presentado por el magistrado presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y municipios de Zacatecas en contra del Honorable Ayuntamiento de Villa González Ortega, Zacatecas. Se somete a discusión en lo general el dictamen referido. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo general, se pasa a votación nominal, iniciando por mi derecha, y pido a la segunda secretaria tomar nota e informar del resultado. Borrego Estrada Mónica, a favor. Luis Medina Elizalde, a favor. Giovanna Bañuelos, a favor. Carlos Sandoval, a favor. Lorena Oropesa, a favor. Roma Lira Guadalupe Nayeli, a favor. Osvaldo Ávila, a favor. Isadora Santibáñez, a favor. Samuel Reveles Carrillo, a favor. Omar Carrera, a favor. Santiago Domínguez, a favor. Ortega Cortés Marielena, a favor. González Martínez María Guadalupe, a favor. Lindiana Bugarín, a favor. Dávila Ramírez Carolina, a favor. Felipe Cabral, a favor. Holguín Serna Julia Arcelia, a favor. Hernández Vaca Patricia Mayela, a favor. Jorge Torres Mercado, a favor. Castorena Berreyesa Norma Angélica, a favor. González Nava José María, a favor. Cruz de Lira Isaura, a favor. Iris Aguirre, a favor. Flores Escobedo Guadalupe Celia, a favor. Adolfo Samarripa, a favor. Carlos Peña, a favor. Le informo, diputado presidente, que se aprueba con 26 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento, se declara aprobado el dictamen en lo general.
Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de nuestro Reglamento General, pregunta a la Asamblea si algún diputado o diputada desea reservar artículos o parte del dictamen. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobado en lo general, con fundamento en lo ordenado por los artículos 64 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro Reglamento General, se tiene por aprobado en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Siguiendo con el orden del día y conforme a lo establecido por los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica y 120 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo al escrito de denuncia presentado por el magistrado presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas en contra del Honorable Ayuntamiento de Jerez, Zacatecas. Se somete a discusión en lo general el dictamen referido. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo general, se pasa a votación nominal iniciando por mi derecha y pido a la segunda secretaria tomar nota e informar del resultado. Borrego Estrada Mónica, a favor. Luis Medina Elizalde, a favor. Giovanna Bañuelos, a favor. Carlos Sandoval, a favor. Lorena Oropesa, a favor. Romalira Guadalupe Nayeli, a favor. Osvaldo Ávila, a favor. Isadora Santibáñez, a favor. Samuel Robles Carrillo, a favor. Omar Carrera, a favor. Santiago Domínguez, a favor. Marilena Ortega Cortés, a favor. González Martínez María Guadalupe, a favor. Lindiana Mugarina, a favor. Dávila Ramírez Carolina, a favor. A favor. Holguín Serna Julia Arcelia, a favor. Adolfo Samarripa, a favor. Hernández Vaca Patricia Mayela, a favor. Jorge Torres Mercado, a favor. Castorena Berreyesa Norma Angélica, a favor. González Nava José María, a favor. Cruz de Lira Isaura, a favor. Iris Aguirre, a favor. Flores Escobedo Guadalupe Celia, a favor. Carlos Peña, a favor. Le informo, diputado presidente, que se aprueba con 26 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro Reglamento General, se declara aprobado el dictamen en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de nuestro Reglamento General, pregunta a la Asamblea si algún diputado o diputada desea reservar artículos o parte del dictamen. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobado en lo general, con fundamento en lo ordenado por los artículos 64 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro Reglamento General, se tiene por aprobado en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Continuando con el orden del día, pasamos al punto de asuntos generales. Tiene la palabra la Asamblea. Quienes deseen participar, favor de inscribirse ante esta presidencia. Informándoles que ha sido registrada la diputada Guadalupe Celia Flores Escobedo con el tema violencia de género, hasta por 10 minutos. Si me permiten, me registro en el tema de asuntos generales con el tema presupuesto de egresos de la Federación 2018. Tiene el uso de la voz la diputada Guadalupe Celia Flores Escobedo, hasta por 10 minutos. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. En México, las mujeres siempre se mueren por putas. Esa es la triste realidad que vivimos en nuestro país. La frase con la que abrí mi participación la escribió en un tuit la escritora Tania Tagle hace algunos meses al hacer referencia al accidente ocurrido en Reforma, hecho que nos dejó grandes enseñanzas con respecto a los excesos y a las altas velocidades, pero también sobre el machismo tan injusto que vivimos aún en este siglo, en el que los avances tecnológicos, de investigación y demás hacen aún más visible lo poco que hemos avanzado en equidad de género. Desgraciadamente, es tan arraigado el machismo en nuestra sociedad que somos nosotras mismas las mujeres las que señalamos y juzgamos a las mujeres, solo a las mujeres. ¿Qué acaso no tenemos derechos iguales? ¿Que no somos libres de actuar, vestir, salir, vivir como hombres? ¿Que de verdad es tan trascendente el tamaño de mi falda para que me defina y permita que me ofendan o se me ataque? Debemos ser solidarias con nosotras mismas. Hago referencia a este tema porque no puedo evitar estar enojada
y quedarme callada ante los hechos que vemos y vivimos día a día. Es lamentable la situación de inseguridad en la que vivimos. Es lamentable el asesinato de una jovencita que viajaba en un taxi. Pero es más lamentable que al día de hoy se le pretenda culpar por su propia muerte. Zacatecas y nuestro país tiene un gran reto que cumplir en materia de violencia de género. Nos hace falta mucho para evitar que los hombres violenten sexualmente a una mujer o la asesinen. En esta tribuna expreso mi solidaridad a las familias que han perdido a una hija, a una hermana o a una madre por su condición de mujer. Compañeros, compañeras, no podemos permitir más esta situación. El feminicidio de Mara Castilla nos grita, nos pide que se haga algo. Condeno enérgicamente los hechos, pero no nada más los de la estudiante del estado de Puebla, sino también los de las mujeres que han asesinado en Zacatecas. Un abrazo solidario hacia sus familias. Desde aquí, un llamado a todas las autoridades de Zacatecas, de México, para que se implementen acciones y protocolos que garanticen que todas las mujeres que viajan en transporte público lo hagan de manera segura y sin ningún tipo de acoso, que viajen seguras, que tengan la certeza de que regresarán con bien a casa. Compañeras diputadas, les hago un llamado para que no dejemos solas a las zacatecanas, que desde aquí, desde nuestros espacios, ayudemos a generar leyes, reformas y exhortos para que ninguna mujer en nuestro estado vuelva a sentir miedo mientras camina, hace ejercicio o se transporta, y que no haya ni un feminicidio más, porque segura estoy que violentar a una es violentar a todas. Compañeros diputados, sean nuestros aliados, aliados de verdad. No nos den la espalda. Contener y eliminar la violencia hacia las mujeres también es tarea de hombres. Ayúdennos a cambiar la idea de algunos hombres de que tienen derecho a violentar y asesinar a una mujer. Ninguna mujer tiene la culpa de que la agredan, ninguna. Les invito a que sean nuestros aliados. La violencia contra las mujeres en todas las esferas es una realidad, se vive cotidianamente. ¿O me equivoco, compañeras diputadas? Las mujeres en Zacatecas, en México, necesitamos trasladarnos seguras. Necesitamos transporte público sin acoso. Necesitamos hombres que nos respeten. Las mujeres tenemos derecho a vivir sin violencia, a vivir en paz, a vivir libres. Es cuanto, diputado presidente. Para hechos, Gracias, si me diputada. lo permite, ciudadano presidente. Claro que sí, diputada. ¿Alguien más? Tiene el uso de la voz la diputada Marilena Ortega, hasta por 3 minutos. Pues bien, el estado de Zacatecas sigue con el proceso metodológico que establece tanto la ley general como la ley local de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Tenemos 6 meses para dar respuesta a 9 observaciones y 42 indicadores que establecen esas observaciones. Su servidora les hizo llegar a cada uno de los despachos de ustedes, a las áreas, a sus cubículos, este material. Y si ustedes tuvieron oportunidad de leerlo, estas observaciones que hace el grupo de trabajo, el grupo de investigación, tienen que ver, sí y solo sí, ¿con qué creen? Con la aplicación de la ley. No es el hilo negro ni el agua tibia lo que le están pidiendo al gobierno del estado realice. Pero se excluye la federación de esto. Y si nos escucháramos y si hiciéramos un trabajo responsable de unidad en la acción sobre este tema, las y los diputados, otro gallo nos cantara. Por eso es en serio